Parece ser que estas hordas arrasan con todo lo que hay y la verdad que no sé, me quiero volver a preguntarte si se ven carabineros en la zona. Vemos humo negro en el lugar, personas alrededor de esta salida del metro. Arde la calle. Es en Baquedano. Se ve que tiene una capucha puesta en la cabeza. Y vemos que siguen tirando cosas a esta especie de... Ya se está convirtiendo casi en una fosa donde hay fuego. Y convengamos que en el lugar hay bastante material que podrían ir sumando para poder tratar de prender fuego si es efectivamente eso la intención que asumo que sí, obviamente. Yo diría que van con fuego entrando a la estación. Esto está descontrolado. Italia. En la estación Baquedano donde han roto las rejas y están entrando a la estación. Entonces me preguntáis sobre imágenes, son millones de imágenes. O sea, es más, cuando ustedes me dijeron como te queremos preguntar y todo, yo dije, no sé si soy capaz de recordar todo lo que he grabado. Recuerdo haber estado acá en la isla viendo las imágenes de cómo la gente empezaba a organizarse en función del cierre de las estaciones de metro, empezar los primeros cacerolazos, y recuerdo haber sentido sobre todo incredulidad. Para mí fue un momento como de estupefacción, de decir, no puedo creer que finalmente el país haya dicho, hasta acá llegamos, no más injusticia, esto es hasta acá. De repente empiezo a escuchar gritos de gente que gritaba mucho grito, de mujeres, de niños. Y lo primero que vi fue la imagen del metro Baquedano tomada completamente por carabineros vistiendo ropa de comando casi. Y algunas imágenes de las protestas. Y lo primero que pensé fue, me la perdí. Casi me pongo a llorar porque dije, jamás pensé que iba a estar viva para ver este momento. Todos en ese momento sentíamos que las cosas habían llegado a un punto que era distinto a otras veces y que había algo que se había quebrado y que algo iba a suceder. Con esta percepción de que algo iba a estallar, ¿ya? Vienen por mí. Algo iba a estallar. Algo que se estaba diciendo iba a pasar iba a hacer que se pasara la cuenta. Sentir en los cuerpos a la gente salir a protestar y la rabia.
y ver la imagen de un metro quemándose. Había fuego por todos lados, yo salía y miraba por el balcón y veía que habían fogata, había madera, había ruido de patrulla. Por toda la Alameda, ¿cierto? Desde Santiago Centro hasta extendido hasta Providencia, fue impresionante ver que el grito de desesperación, de rabia, con un sistema que no le está entregando lo mínimo a las familias vulnerables, ese grito que se escuchaba en las poblaciones todos los años, después verlo en grande, en el centro de Santiago, con tanta gente viviendo esa realidad, fue algo muy impactante. Y para mí también mi emoción fue de mucho optimismo, mucha felicidad. Está esta idea como que se incendio Chile, que yo sentía que era una idea que estaba dando vueltas hace mucho tiempo. Recuerdo después llegar a mi casa, prender la tele y ver eso, ver el edificio en él, ver todos los metros encendidos, pensar como, ese como sueño de que se incendie Chile está sucediendo. Creo que no es solamente algo que estalla, sino también es algo que florece y tiene que ver con la rebelión. Que igual mucho tiempo estuvimos muchas personas como calladas igual y como aguantando vivir en un país como, no sé, muy injusto y como todos como muy mirando hacia abajo y no diciendo nada, y creo que eso realmente cambió desde octubre hasta ahora. Sentimos que no estamos solos, sentimos que somos más que lo que nos está oprimiendo y ya no tenemos miedo. Entendimos el poder de la unión de cierta manera y a través de eso entendimos que ahora es el momento. Si no es ahora, realmente no sabemos, no se va a hacer. Yo creo que teníamos la necesidad de seguir pujando, la claridad de que era un momento histórico y teníamos que darle hasta lo que más se pudiera, gritar lo que más se pudiera para que existiese un cambio profundo. Como pensaba todo el rato, al fin está pasando esto, al fin sucedió como lo que tenía que suceder y que pensé que nunca iba a suceder, pero al fin salimos a la calle y nos dimos cuenta, ¿cierto? Con el metro parado y todo, que éramos muchas personas muy desconformes, como que nuestra disconformidad y la cantidad de abusos era tan grande y era tan compartida que finalmente se incendió lo que necesitaba incendiarse. Yo personalmente me sentí muy viva y sentí algo que he sentido muy pocas veces, que es como la posibilidad de un futuro, de otro futuro, de otra cosa, de esta inercia que se rompía. En sí, en el mismo momento no lo tenía tan claro, pero después creo que había como una sensación en mí como de aquello que se puede denominar lo sublime, así. Una mezcla como de belleza y de estar en medio de un proceso que involucraba tanto la belleza como el horror, digamos, ¿ya? El horror de la violencia, de la represión. ¿Ya? A ese horror me refiero, a la violencia militar, a la violencia policial. Eso fue el día 18. Un momento como inscrito como a fuego en la memoria.
el acto de protesta callejera, ya sea con un carácter muy social, con mucha pancarta, con marcha, con ocupación de los espacios, o también una irrupción mucho más violenta, más incendiaria, a mí también me dio paso para poder explicarle como a mis cercanos, a mi misma familia, a mi propia madre, qué significa, o sea, esas personas que antes no le encontraban sentido a la protesta social, que no le encontraban sentido a esa destrucción, a través de esto empezaron a tomarle un peso y una mirada distinta, o sea, se borraron un poco ese papel de delincuencia que te enmarcaba la tele y que te metía por la boca. Darse cuenta que eran personas reales, comunes y corrientes las que estaban encarnando las calles del país, fueran personas comunes y corrientes, dejaron de ser delincuentes, dejaron de ser de tener ese uso en la pantalla de la tele, empezaron a ser personas totalmente reales, que eran tu hijo, que era tu vecino, que era tu compañero de curso, el que no se metía en nada y que un día decidió salir a la calle, que perdió miedo, porque en verdad la gente le tenía miedo ¿a qué? A la policía, a que te pegaran un perdigón, tenían miedo a un guanaco, a un zorrillo, porque en verdad hay gente que nunca conoció la calle en todos estos años, que la vio solamente desde la tele y desde lo que decían los otros, pero la gente se dio cuenta que ellos también podían, y de eso se fueron llenando uno más uno más uno, y al final empezaron a repletar millones de personas. Todo lo que se creó como muy hablada primera línea, y luego la segunda línea, y luego la tercera línea, y como cada persona empezó a ocupar un espacio dentro de este cuerpo que nos convertimos, ¿no? En este gran cuerpo. La comodidad que ellos tienen no los moviliza de la forma en que nos moviliza a nosotros nuestra incomodidad, nuestra rabia, nuestra ira acumulada por años. No solo basta con lo que tú vivís, basta con ver la historia, basta con ir al museo de la memoria y llenarte de rayas. Uno empieza a darse cuenta que no solo yo, sino mi vecino, mi vecina, mi compañero de trabajo, estamos amarrados a algo que eran las reglas del juego, y que hoy día tengo todo el derecho, y tenemos todo el derecho de poder mirarlas, cuestionarlas y volver a reescribirlas. Posibilidad de unión de la diversidad. Estábamos todo el mundo, y lo más hermoso que no había banderas. La única bandera posible era la bandera mapuche. Siguiendo una idea que está en Platón, en la República. Platón dice en la República, a Glaucón, uno de los personajes del diálogo, que la vida social requiere que algunos manden y otros obedezcan. Pero para que esto se sostenga, dice Platón a Glaucón, es necesario, Glaucón, que todos crean una mentira que podemos llamar una mentira noble, ¿no? Y la mentira consiste en que los que mandan porque están hechos de oro, y los que obedecen porque están hechos de bronce, ¿no? Si logramos convencer a todos que quienes mandan lo hacen porque tienen la virtud del oro, y quienes obedecen deben obedecer porque tienen la vulgaridad del bronce, entonces habremos garantizado, Glaucón, el orden social, dice Platón. Se nos hizo creer, digamos, que había una multitud, un país, ¿ya? Silencioso, aletargado, sin discurso crítico, un país entregado a la farándula, a los medios de comunicación masivos, a esa verdad, digamos, ¿ya? Y no un público crítico, una ciudadanía crítica,
¿ya? Que es capaz de cuestionar los medios de comunicación y la construcción de realidad, ¿ya? Un discurso crítico de la ciudadanía que pone en jaque a la política, a los políticos, que denuncia, que deja registro. Es una constante que el Estado y sus sucesivos gobiernos permitieron al mismo tiempo que nos adormecían con una inyección de una anestesia feroz, que era, comillas, no darnos cuenta que estábamos siendo atrapados en sistemas que nos robaban la vida con las pensiones, nos robaban la vida con la salud, nos robaban la vida con la educación, con la privatización. La privatización no fue solamente lo que permitió apoderarse del país, ¿no?, en manos de unas pocas familias y radicalizar, ¿no?, ese poder, sino que la privatización fue también la privatización de la vida. En ese contexto hace mucho tiempo, ¿no?, desde la dictadura en adelante, que Chile es un país atrapado, es un país adormecido, maltratado, castigado, pero al mismo tiempo que se inyecta esta anestesia para no pensar en lo que están haciendo con nosotros, pensar que las AFP son lo mejor, o que así es la vida, o que así lo quiso Dios. Al mismo tiempo también se inyecta el olvido, ¿no?, el olvido de tantas cosas hermosas que tienen que ver con las luchas, que tienen que ver con las revoluciones, la gente en la calle. Bueno, mi generación también, a pesar de cómo nos exterminaron, ¿no?, y cómo nos atacaron, vivimos tiempos hermosos, ¿no?, de mucha libertad, de mucha búsqueda, y eso yo creo que está muy presente también cuando vemos lo que ocurre hoy día. Entonces, la rebelión de octubre, me gusta llamarla así, creo que trae consigo todo aquello que sale desde el fondo de este aplastamiento, desde la combinación entre la rabia, la bronca, la alegría, y muchas cosas que tienen que ver con lo que hay una cierta deuda que sentían. Yo veía en los carteles de las calles a la gente decir: esto lo hago por ti, abuelo, lo hago por ti, mamá, por todo lo que te hicieron. Pasó con la generación que le tocó vivir de cerca los vestigios de la dictadura y que tal vez querían un cambio, pero era difícil, es difícil generarlo. Siento que toda esa generación se vio rodeada de cultura de dictadura, se vio rodeada de traumas de dictadura. Entonces, es difícil hacer, no sé, una planta crecer dentro de una caja. Eso es lo que pasó. Entonces, esa lucha no se podía alzar, los cabros no se podían rebelar frente a una situación así porque estaban cargando con los pesos de algo que tal vez no les tocó vivir, pero a quienes aman sí les tocó vivir. Bueno, hoy día igual estuve llena de emociones porque como es 11 de septiembre, mi abuelo de parte de papá es detenido, desaparecido. Mi abuela de parte de papá tuvo experiencias súper, súper fuertes por parte de milicos. La abusaron, le entraron a su casa, le quitaron todo. A mi papá y a su hermano casi lo matan. Experiencias que tuvo súper fuerte, y que ella me lo haya contado fue algo, me acuerdo que me lo contó hace como 2 años atrás, llorando, y que hasta el día, o sea, actualmente se podría decir, no pueda enfrentarlo y tenga un miedo, es súper fuerte, da mucha rabia, da mucha pena. Yo en mi infancia, en mi adolescencia, se comentaba en mi familia que aparecían cuerpos
al amanecer tirados en la calle, baleados, ¿ya? Eso se hacía para que las familias supieran del riesgo que corrían al no someterse, ¿ya? Entonces el discurso durante generaciones de mi vida, de mi familia, de mi hermano, fue ese: no hagamos cosas que nos pongan en riesgo, estemos temprano en la casa, no salgamos de madrugada, no digamos ciertas cosas, no pensemos ciertas cosas, neguémonos a sentir ciertas cosas. Eso todavía está, y por lo tanto entonces, cuando escuchamos incluso las activistas, ya que estamos con las antenas paradas respecto de dónde se están violando los derechos humanos, aun cuando escuchamos aberraciones en televisión, aberraciones en los medios de comunicación, aberraciones en las instituciones y en la clase política que nos dirige, ¿ya? No somos capaces de reaccionar, ¿ya? Porque además también eso significa, la instalación del miedo significa de que tú no te has hecho de las herramientas para reaccionar frente a eso. Lo más grave es que nos acostumbramos a pedir un permiso que no teníamos por qué pedir, ¿no? ¿Quiénes son las estatuas? Porque yo creo que ahí hay todo un trabajo sobre lo simbólico que tiene una estatua, sobre lo que representa una estatua, y sobre el hecho de que, como pasamos todos los días al lado de la misma estatua, no la vemos, pero sí sabemos que representa el poder de algo, ¿no? El poder de que nos han aplastado toda la vida. O sea, pensemos en personas como Benjamín Vicuña Maquena, que consideró que a partir de donde estaba el barrio Mata Sur ya entrábamos, ¿no?, en un lugar de los rotos, los ignorantes, los borrachos, los feos. Dijo cosas increíbles, pero además también aseguró, ¿no?, que teníamos que ser blancos, parecidos a los europeos, de Vicente Pérez Rosales, o de los colonos en el sur. Incluso uno podría pensar de ciertos personajes, no sé, que tuvieron que ver a lo mejor con lo que se ha llamado la cultura. ¿Y a quién se le ocurriría, no? En tiempos normales, pintarla, vestirla, ponerle un gorro, porque eso está castigado. Son íconos del poder. Son las figuras en que los dominantes tienen que seguir dominando después de su muerte desde hace no sé cuánto tiempo. Hay que construir esas estatuas, respetarlas, se les rinden homenajes, se le entregan coronas de flores. Mientras tanto, las nuestras, las que hemos intentado instalar, han sido destruidas, y pienso en la estatua de Allende, que para mí es una persona muy, muy importante, es una figura fundamental de este país. Yo creo todavía desconocida, ¿no? La han pintado, la han embarrado, le han tirado cosas, intentan destruirla, además amedrentando junto con ello. Entonces, en esa rebelión de octubre, esa masividad del enojo, no sé, no sé cómo explicarlo, pero multiplica, ¿no?, esa rememoración, y se van sacando cuentas hacia atrás, ¿no? En esto no me dejaron, en esto tampoco, esto me lo prohibieron, esto lo impidieron. Y gente muy joven, ¿no? Estudiantes secundarios de 14 años, de 13 años, explicándole a uno cómo son las cosas. Hay que sentarse a escucharlo, porque no necesitan ir a ninguna clase para darse cuenta de lo que están viviendo ellos a esa edad ahora. O sea, claro, hay un agotamiento de todas las imágenes ya anteriores, ¿no? Como colonialistas, además patriarcales, nacionalistas, súper apropiadas por la derecha, desde un lugar horrible. Luego, por supuesto que están siempre como las y los y les héroes caídos de la izquierda, pero efectivamente, la generación que empieza a moverse
los estudiantes, que insisto, son quienes movilizaron todo esto, saltando un torniquete, exigiendo un pasaje justo. O sea, entendamos de dónde viene esto. Cabres que ven a sus madres, a sus padres o con quienes viven, que están intentando mantener un hogar y que simplemente no se puede pagar el transporte público para una familia entera, no es factible con un sueldo mínimo. Entonces, claro, el imaginario viene de ellos. Y ellos son los héroes de esto. Ya lo hemos ido comentando, por tercer día consecutivo se han producido evasiones masivas en el metro como forma de protesta por el alza en el precio del pasaje. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña. Hay tontera. Me parece que tiene poco sentido, porque cuando uno hace una protesta lo que busca es que la gente te apoye, generar simpatía en la población. Y por lo tanto es una protesta más bien tonta, aparte de violenta y de poco justificada. ¿Qué nos está pasando? Que estamos destruyendo las cosas que realmente nos hacen sentir orgullosos como chilenos. ¿Qué cosa te sientes orgulloso como chileno? Uno dice, del metro, cabros, esto no prendió. Entonces se dan más estas discusiones de logística, de cómo hacerlo. Y esa fue nuestra primera reunión, es que esto fue al principio, igual no fue como tan organizado porque fue algo de la nada. Ese mismo día vimos los videos por Instagram. Yo me acuerdo haber visto todos los días pantallazos de metros y horarios, y los liceos se organizaban para estar ahí a esa hora. Y cada día éramos más estudiantes y sí la euforia aumentaba considerablemente. Eso, no sé, el liceo de al lado, y el liceo de al lado, y el liceo de al lado, así, ahí fue cuando todo empezó y ahí todos dijeron, oye, te están cagando, o sea, pasa nomás, este es tu derecho de libertad de expresión, tú puedes manifestar tu enojo, tú puedes manifestar tu rabia, o sea, hazlo. Pasen, hoy día no se paga, esto realmente ya no puede seguir pasando, pongamos mano a la obra y vean el poder que tenemos. Empezaron a participar las personas, porque los cabres no solo pasaban por debajo y gritaban, los cabres abrían la puerta para que pasara la gente. Y cuando la gente veía que iba a irse a su casa ese día sin tener que pagar casi 1.000 pesos, era algo, no sé, me imagino que ha sido algo muy grato para estas personas y aplaudían y estaban muy contentos, y así fue como la gente empezó a visibilizarlo. Aparte, fue como un autogol para los pacos que se subían al metro a detener cabros, y yo me tocó que esa semana lo que más se veía en redes sociales eran videos de personas grabando detenciones en el metro y la gente desesperada diciéndole suéltalo, los cabros agarrándose del hierro del metro para que no se los llevaran. O sea, la violencia a un nivel que la gente no había visto. Y aquí es donde entran todo en juego los medios y de cómo esta es una represión que se ha visto por años, pero que la gente nunca la vio con sus propios ojos, porque la tele nunca lo muestra.
normalmente empiezan en junio, mayo, junio, y empiezan los liceos a tomarse, lo normal. Lamentablemente es algo, nosotros mal acostumbramos a este país a cierto método de movilización medio como asustado, y también medio pauteado. Era como, ya, se moviliza el liceo, la gente se lo pasa por la raja, hablamos mal de ellos en las noticias, y mandamos a los pacos a desalojar, y a eso de agosto, septiembre vienen las fiestas patrias, cagó la movilización, cagó, y ahora todo enfocado en pasar de curso. Y eso era el constante círculo vicioso de cada año. O sea, también resultaba agotador porque sabía para dónde iba la cosa, y era como, bueno, esta no va a ir a ningún lado. Entonces, esto prendió, y prendió súper tarde, pero prendió. O sea, yo viendo movilizaciones en octubre, yo estaba para la cagada. Yo decía, ¿qué onda? Bueno, a esta altura, un año cualquiera, estamos planeando las graduaciones, pasando de curso apenas, porque obviamente los liceos que nos movilizábamos teníamos que estar hasta enero en clase. Entonces, era todo fue distinto. Ese año fue todo distinto de inicio a fin. Y cuando él dijo eso, él tenía un plan. Todo ello, todo lo que se habló en la tele durante esos días, iba con un respaldo. Para mí, no son tan imbéciles. Tienen estudios y tienen gente que los pautea. No dicen algo así porque sí. Ellos quieren, aparte de ningunearnos, quieren bajarle el perfil a la situación. Es súper importante para ellos hacer creer a la gente que tienen el control de lo que está pasando, de que esto no se va, esto es igual que todos los años, esto no prendió, cabros. Por favor. Él cree que sabe lo que está hablando, pero no tiene ni idea. Y yo creo que ellos en sus casas se cuestionaron cada noche lo que estaba pasando. Dijeron, weón, ¿qué vamos a hacer? Esta weá no es normal. ¿Cuándo va a ser normal que todos los colegios de distintas comunas se estén organizando para evadir en el metro, dejando la cagada, generando que los pacos estuvieran bajando a los andenes, subiéndose a los trenes a sacar gente para detenerla, permitiendo que la gente vea con sus propios ojos eso, sin poder manipular esa información? Porque ellos están acostumbrados a eso, a planificar el contexto, cómo se van a dar las cosas y qué vamos a decir en la tele respecto a esto y cómo vamos a llegar a la gente para frenar esta situación. Porque a la hora de que la gente no logra ver todo lo que está pasando y los colegios no se logran organizar, eso hubiese quedado simplemente como unas evasiones de un par de liceos que duró un par de días y fue. Nadie hubiese seguido porque yo creo que mucha gente estaba enojada desde antes, pero insisto en esta idea de que si no veo a alguien más a mi lado, yo no lo voy a hacer. Y el entender que eran tanta gente generó eso, pero eso se generó porque tuvimos los medios para comunicarlo, y porque ellos también, sin quererlo, nos dieron herramientas para nosotros delatar su violencia, delatar su represión, delatar la forma en que la libertad de expresión en Chile no existe. Vi cómo los compañeros estudiantiles comenzaron a pasar por los tabiques de la entrada del metro, y como todo esto era tan efervescente, ¿ya? Pero después, al ratito, comencé a ver que estaban ocurriendo esto, que estaban los pacos en el metro con metralleta, y de que hubo un caso de una chica estudiante que fue baleada con perdigones, ¿ya? Y le corría la sangre en pleno metro. Y era súper injusto, y me llené de impotencia, de no podía creer que eso ocurriera. Pero claro, al ver esa imagen fue, no sé, quedé como muy impactada, fue muy, muy violenta, y verla cómo estaba ahí sangrando me generó mucha impotencia, y también como que no podía creer un poco lo que estaba pasando, como al punto que había llegado. Veías cómo tironeaban a las chiquillas, les tiraban el pelo, las agarraban, y era algo súper desagradable de ver y pensar. Yo quedé con una sensación en el momento en shock, de mucha tristeza, de mucho miedo, porque fue algo fuerte, que algo yo no había pasado, algunos compañeros tampoco lo habían sentido, y ya cuando se estableció el estallido, de a poco como esa sensación de temor y tristeza se fue entre nosotros, fue más como empoderamiento a enfrentar, a manifestarnos. Nos dio esa sensación de
de salir, de gritar y de que las cosas se hagan por un bien común. Siendo las 4 de la tarde con 55 minutos, les comento, esa tanqueta se dirigía por Nueva Providencia hacia el oriente cuando esa turba de gente le cerró derechamente el camino, no siguieron avanzando y es lo que está pasando en este instante, lo que está mostrando en vivo, en directo, la cámara de Pedro Cid. Escuchemos un poquito el ambiente de lo que pasa ahí en el sector de la Plaza Italia.
recuerdo como pensar en la sordera de los poderes, ¿ya? En la cantidad de vidas que estaban en juego ahí, de los cuerpos violentados, ¿ya? Del temor y la incertidumbre, como la emergencia de los fantasmas de la dictadura, digamos, ya que ya no son fantasmas, digamos, las huellas, todas estas huellas y la mano militar, digamos, ¿ya? Inserta ahí en el día a día y interviniendo en las movilizaciones y las demandas y en los cuerpos. De este ejército, estos carabineros, no se volvieran a poner de parte de los ricos y que, dada la historia, tomaran conciencia y se pusieran como parte del pueblo que les paga su sueldo. Creo que es demasiada gente muy ignorante con mucho poder de poder hacer lo que quieran y también con muchas ganas de ejercer violencia. Como que me pareció que estaban disfrutando mucho de poder hacerlo. Y claro, como que no tenían ningún control, de hecho como que violaron todos sus mismos protocolos y también con toda la seguridad de que tenían la protección del Estado. Entonces creo que esa institución también se ha vuelto nuestra principal enemiga y lo más triste es que es misma gente del pueblo que finalmente está traicionando a su gente. Entonces, no sé, a mí me parece que es como es repudiable, detestable. Creo que no, que obviamente se evidenció cada vez más como cuáles son sus intereses o a quién es realmente quien protegen. Sentir a los helicópteros pasar afuera de la casa, escuchar escopetazos, balazos en la noche y decir, weón, ¿qué está pasando afuera? Todas esas situaciones igual generan ciertas emociones. Mi mamá lloraba mucho porque me decía, nosotros peleamos por democracia y ahora esto está pasando y a ti te reprimen en la calle cuando salís. Llegó un momento que la gente empezó a darse cuenta que la violencia estuvo legitimada siempre. ¿Por qué la violencia, por qué las armas iban a estar en la mano de un carabinero que no sabía usarla, que la iba a disparar contra cualquier persona? ¿Y por qué esa arma no podía también estar en la mano del otro, pues, para defenderse? Ahí la gente empezó a darse cuenta que la violencia que mostraba la tele, que la violencia que le mostraban ahí entre las capuchas, entre los secundarios, no era un juego irracional, que dejó de ser una mentira, que dejó de ser un instrumento como de la tele, que dejó de ser montaje y que pasó a ser la realidad de la calle, que la gente que vivía la violencia hacia ellos, hacia sus compañeros, la gente que vio a derramarse la sangre en sus poblaciones, que vio derramarse la sangre ahí en la noche, que vio los palos de los pacos, que vio la lacrimógena cómo volaban, que vivió ahí asfixiándose por los gases en su propia casa, estaba totalmente justificado. Y muchos empezaron a entender eso, que no podían quedarse callados, que si ellos no eran los que tomaban acciones, que no agarraban una piedra o que no salían esa noche a gritar y a defender a sus pobladores, a defender a sus familias, a defender a su hijo, no lo iba a hacer nadie, porque la única persona que iba a tener la palabra, que iba a tener el puño alzado, iban a ser ellos mismos, y que nadie iba a venir a entregarle justicia, que nadie iba a venir a defenderlo ni a abogar por ello, porque la violencia que ellos ejercieran de vuelta iba a ser la única herramienta que iban a tener para estar defendiéndose. Mi mamá a veces también siente miedo de salir, que estén ahí sin decir nada, que como si estuviera todo normal. Eso es algo que nos da, a nuestra generación nos da tanta pena y nos da rabia, porque no es la idea. La idea es que siempre, si algo
nos molesta, si algo no nos parece justo, es manifestar y hasta lograr que hagan algo por un bien común. Pero lo que sí he visto es que hay cambios en las generaciones pasadas. Se veía en las marchas, después de semanas que hicimos manifestaciones de la UNASUR, habían señoras que vivían ahí, cerca de Pudahuel, que nos daban limón, que nos daban agua, que nos decían, vengan, entren acá al almacén, después salen, nos prestaban el baño. Se vio en acciones. Aunque no salieran a las calles, se vio que nos ayudaban de manera que nos diéramos ánimo para seguir manifestándonos. Y al principio no hubo tanta unión, porque obviamente sentían miedo, pero ahora sí se ve y se nota. Quizás no que la mayoría de las generaciones pasadas salgan a manifestarse, sino que con acciones, con ayudarnos por ejemplo, cuando alguien está herido, ayudar a llevar a algún hospital o a alguna casa para que le puedan hacer algo. Esas cosas se ve que las generaciones pasadas igual están con nosotros y quieren lo mismo que nosotros. Mi mamá me decía, pero Muriel, ¿qué va a decir si te llevan detenida? Que me saquen la mierda, voy a ir igual. Me da lo mismo, yo no voy a dejar que su opresión realmente me oprima. O sea, yo soy oprimida hasta que permito que me sigan oprimiendo. Si yo me levanto cada mañana diciendo, weón, voy a ir y no me importa lo que me pase, voy a ir, porque eso es lo que levanta una primera línea, por ejemplo. Weón, esas personas en primera línea corren un riesgo, weón, de quedar sin ojo, o ya de plano, si tenéis mucha mala weón, ir, weón. Entonces, esa gente no tiene miedo, tiene rabia, y la rabia moviliza. Y nosotros creo que tenemos mucha rabia acumulada porque vemos como generación tras generación se sigue repitiendo un patrón. Es la ceguera, la muerte, la desaparición, la persecución, el castigo, la tortura, la humillación también, la denigración por parte de los agentes del Estado y de sus cómplices, ¿no? Hay que tenerlo muy presente porque no solamente porque vamos a trabajar en contra de eso, sino que porque eso también es una emoción, es la rabia. Saber que había gente que abusaba de tal manera de su poder con armas, gente de mi edad, gente más chica, niñas de 15 años que tenían perdigones en las piernas, perdigones por todos lados. La enorme desproporción de poder. O sea, tú no puedes llamarte democracia y usar todo el aparato represivo y de fuego del Estado contra jóvenes y niños. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un joven de 17 y uno de 18? Que el Estado declara que uno es adulto y el otro es adolescente o niño. Pero en términos prácticos no hay ninguna. Son niños, son jóvenes empezando a crecer, empezando a madurar, empezando a tomar decisiones y salen a manifestar una idea y el Estado y se encuentran con una violencia desmedida que en el caso de Gustavo Gatica, por ejemplo, le trastorna su vida para siempre. Y claro, no es que él no pueda vivir sin ver, digamos, y hay muchas personas no videntes que viven y salen adelante a pesar de esa dificultad, pero él no tenía por qué ser no vidente. Él no tenía una enfermedad de base, no tuvo un accidente ocular, digamos, en su casa. Fue la violencia del Estado que le quita la vista por protestar. O sea, es un joven, es un cuerpo frágil. O sea, cuando uno ve esos carabineros vestidos con todos los juguetes que además el Estado le ha comprado con todos nuestros recursos, estos juguetes, la chaqueta, la antibala, contra niños. Entonces, ese para mí es una demostración
de la falacia del argumento. No hay una guerra. No hay una guerra porque se entiende, digamos, los carabineros salen a batallar, salen a una guerra contra un enemigo interno. Y el enemigo interno son niños, son jóvenes, son cabros chicos. Yo siempre iba a la plaza también, pero tengo un sobrino que vive en el extranjero y viene todos los meses un mes, o sea, perdón, todos los años un mes. Y había llegado hace una semana y yo no lo había visto. Entonces se dio que el día 20 tenía espacio y lo invité al cine para que nos juntáramos y nos viéramos y le dije a Valeria y a Oscar también que fuéramos todos para ver ellos a su primo. La Valeria me dijo que bueno, que ella iba a ir y el Oscar me dijo, no mamá, yo me voy a juntar con él al otro día, el día sábado. Él me dijo voy a ir a la plaza porque el jueves había pasado de vuelta al trabajo él por ahí y había encontrado que había poca gente, entonces quería ir el viernes. Siempre cuando ellos iban, y ellos digo porque mi hija también iba, yo también iba, por horarios no siempre íbamos juntos, entonces les pedía que me dieran la ubicación en tiempo real, porque yo me ponía muy nerviosa debido a todas las cosas que ya habían ido pasando. Y como dije hace poco en un tuit, ¿de qué me sorprendo? Si yo hace muchos años que sé de lo que son capaces, entonces tenía miedo. Como mamá tenía miedo. No lo que son capaces mis hijos, estoy hablando de lo que son capaces las fuerzas represivas del Estado. Entonces me fui al cine y traté de estar tranquila. Y yo lo que te puedo decir es que en el cine en un momento me sentí muy mal, que yo ahora lo trato de asociar porque me sentí tan mal, estaba muy metida en la película, pero me sentí muy mal y como que yo dije estoy cansada, tengo sueño, no sé, algo raro sentí, pero después traté de reincorporarme porque fue como un bajón así. Y seguir viendo la película, cosa que no comenté ni con mi hija ni se los conté después. Pero cuando terminó la película, habíamos ido a ver Star Wars. Estábamos en el Plaza Egaña, en ese cine. Y cuando íbamos saliendo, teléfonos apagados, imagínate. Ellos querían ir al baño, yo los esperé afuera. Y cuando salió primero la Valeria del baño y traía una cara desfigurada así. Yo recién había tomado el teléfono y había visto que tenía muchísimos mensajes. Y me sorprendió la cantidad de mensajes que tenía en un WhatsApp de la familia. De mis hermanas, mis sobrinos. Y yo había recién... me puse a mirar desde el principio. Y había visto solamente a mi hermana que iba hacia Plaza de Dignidad y decía... algo pasa hoy día, esto se pasó, es demasiado, la represión que está viendo hoy día, y decía cosas así, yo empiezo a pensar, chuta, el Oscar está allá, pero yo estaba viendo eso, cuando veo que viene mi hija, todavía no sabía nada yo, y ella me dice, mamá, qué terrible, yo, ¿qué pasó? Le digo, mi hermano, y yo lo primero, me acuerdo que le digo, ¿está vivo? Sin saber nada, pero es que por su cara yo sabía que había pasado algo muy grave. Y ella me toma así y me dice, sí, mamá, está vivo, no te preocupes. ¿Pero qué pasó? Le digo. Y me dice, no tengo claro todavía, pero lo atropellaron. Y yo me acuerdo que me echo para atrás y sentí que me iba a caer. Mi sobrino y mi hija me tomaron de los brazos. Y yo le digo, no se preocupe, sí, voy a estar bien, y me pongo como a respirar
hondo y le digo que me explique, que me cuente, y la verdad no me acuerdo bien. Creo que la Valeria en ese momento todavía no estaba clara tampoco de qué era lo que había ocurrido, solo sabía que lo habían atropellado un zorrillo, eso es lo que sabía. Entonces me dice, ¿dónde está? Digo yo. Mi hermana estaba allá, había un mensaje de mi hermana que ella estaba en la puesta central. Ella llegó como una hora antes que yo porque ella estaba en la plaza. Ella alcanzó a ver a mi hijo porque ella alcanzó a escuchar un audio que había de una rescatista al grupo de la familia en donde informaba. Entonces ella corrió entre medio y llegó. A Óscar lo llevaron desde donde fue el atropello al Cine Arte Alameda. Y ahí llegó mi hermana y lo alcanzó a ver. Y ella se quiso ir con él en la ambulancia, pero en la ambulancia le dijeron que no, porque no había espacio, estaba lleno de heridos. El más grave era Óscar, pero estaba lleno de heridos la ambulancia. Y cuando yo llegué a la puesta central era lo mismo, estaba lleno de heridos. Como te digo, había prensa, había familiares, había mucha gente. Yo decía, y todos llegaron antes que yo, fue terrible. Y a mi hermana nunca la dejaron entrar. Nunca lo dejaron que lo viera, y se supone que el protocolo dice que las personas con movilidad reducida tienen derecho a un acompañante. Ella, siendo matrona de un hospital público que mostró su credencial y todo, no la dejaron entrar nunca. Solo esperaban a la mamá. Y cuando yo llego, mucho tiempo después, me dicen, o sea, yo entro y mi hermana me ve y me lleva corriendo y dice, ella es la mamá, ya, y como que me llevan, pensando yo que iba a ver a Óscar, y en realidad me llevaron a una pieza, a una sala, no sé, en donde me dicen, aquí va a venir el médico a hablar con usted. Yo digo, yo quiero ver a mi hijo, no, pero va a venir el médico primero. Y el que llegó era un médico que se identificó que era el director de la puesta central. Lo primero que me pareció fue extrañísimo que me recibiera el director a esa hora, porque era un viernes cerca de las 10 de la noche cuando yo llego. Y él estaba ahí y él lo único que me pregunta era si podían sacar un parte de prensa. Yo le digo que sí, y me dice, o sea, ¿usted quiere que la prensa lo sepa? Digo, por supuesto, yo quiero que todo el mundo sepa los atropellos que se están cometiendo. Y yo firmo un papel y le digo, pero por favor dígame cómo está mi hijo, cómo está. Quiero verlo. Y él me dice, no lo puede ver, porque le están haciendo unos exámenes. Y está bien. Entonces le digo, ¿pero está seguro que está bien? Porque a mí me dicen, yo no he visto el video, le digo, pero me dijeron que lo habían aplastado y 2 zorrillos, son autos blindados, no puede estar bien. Entonces me dice, textual, no voy a olvidar nunca que yo creo que esto es lo peor. Él me dice, señora, no vea tanta tele, ¿usted no se ha dado cuenta, me dice en las películas, que los atropellan y las personas saltan, se dan unas vueltas en el aire, caen de nuevo y salen corriendo? Así que no se preocupe si su hijo está bien. Y encontré que era tanta la indolencia y el maltrato que de verdad no pensaba, él no se da cuenta de lo que está diciendo. Entonces le digo, ¿usted me está hablando de los extras de película? Porque mi hijo no es extra de película. Y él me hace como una demanda así como, me dice, ya le voy a decir al médico que lo está atendiendo que venga a hablar con usted. Y él se fue. Y luego llega un médico, yo esperé otro rato ahí, llega un médico, que era un médico extranjero, que no recuerdo el nombre, me atendió muy bien. Le pregunto por cómo está mi hijo, que me dice, ¿qué quiere saber? Le digo, quiero saber si va a volver a caminar. No lo sé todavía porque los exámenes no están listos, me dice, pero él mueve los dedos de los pies, así que yo creo que sí, que eso es una buena señal. ¿Y qué es lo que tiene? No sabemos todavía, tiene la pelvis fracturada, pero cuántas fracturas, todo eso no se sabe todavía, ni cuál es el pronóstico aún no se sabe. Entonces, le digo, quiero verlo. Y él ahí se da unas vueltas que no se podía, que entonces me dice, ya, yo le voy a permitir verlo un ratito, venga conmigo. Y me lleva a una sala larga que estaba llena de gente herida, y Óscar estaba como en una, recuerdo que entró por la puerta y él estaba con una camilla al frente, pero como con cortina. Me dice, ahí está, y yo me acerco y él estaba choqueado de dolor, tenía la cara morada, ¿sí? Y él me abrió los ojos en una y me reconoció, me dijo mamita, pese que ahora él no se acuerda. Y cerré los ojos y me dice, mamá, fue intencional, esto fue intencional. Y yo sí le digo, no te preocupes, tranquilo.
Y después en una, como que se iba, así, y después vuelve y me dice, ¿voy a poder ocupar mis piernas? Y yo le digo, el médico me acaba de decir que él piensa que sí porque mueve los dedos de los pies. Y yo miro y él me hizo con los dedos así, o sea, no tan rápido en realidad, apenas los movía, pero como que trató de moverlos y mostrarme. Y él empezó a quejarse de dolor, y yo busco a alguien y de repente llega una persona y le pregunta si había orinado y él dice que no, entonces me hacen salir, yo le digo, pero si yo lo quiero ver, déjeme estar. Me dice, espérese un poquito ahí afuera, o sea, no afuera del box, digamos, Claro. pero no de la sala. Entonces yo me echo para atrás y me pongo a esperar ahí y yo veo que le van a poner una sonda. Y también escucho cuando dicen, no baja orina, sale solo sangre. Y yo me empiezo a poner nerviosa de ver esto, que él sufre mucho, él grita porque le sacan esa sonda, le vuelven a poner otra más grande, así. Yo veo que se la ponen, bueno, en emergencia será así, que no le ponen nada, llegaron y se la metieron, y que vuelven a decir, sale solo sangre, y de repente llega este médico, el director, entra directo a donde estaba Oscar y como que por el rabillo del ojo me ve y se da vuelta y ahí me grita, me dice, ¿y usted qué hace aquí? Si yo le dije que usted no lo puede ver, salga de aquí. Y me hacía así, salga, salga. Y yo le digo, pero si quería verlo, ya lo vio, fuera de aquí. Yo salí de ahí, me fui y la posta para salir tiene mucho pasillo, yo me perdí entre medio y me quedé pensando por dónde salgo y veo un funcionario que estaba a un lado, un señor vestido de hospital, y me acerco y le pregunto, disculpe, ¿cuál es la salida? De repente escucho atrás mío, venía este caballero y me ve y me dice, usted no puede hablar con nadie de aquí, ya le dije que se vaya, salga, salga, y me hacía así, y yo me doy vuelta y lo único que recuerdo que le dije, estoy preguntando por dónde se sale. Y bueno, ahí él se quedó callado y yo salí. Y cuando atravieso la mampara venía llegando el papá de Oscar. Nosotros somos separados desde que Oscar tiene 6 meses y Valeria 3 años. Nos llevamos muy bien y él trabaja en Coyahuasi y venía llegando al aeropuerto y ahí cuando llegó vio los mensajes y se vino directo a la posta central. Él enfermero universitario, trabajó mucho tiempo en UCI y en SAMU. Entonces, bueno, nos abrazamos y yo media paranoica con lo que estaba pasando, pensando que el Oscar ahí, con eso, que me habían sacado a mí y todo, que se iba a morir, que no le iban a dar la atención, pero yo pensando por lo que me había dicho el director, más que por los médicos de ahí ni nada, sino que pensando en que aquí había un tema político, eso es lo que yo pensé. Y le digo al oído, le digo, el Oscar está choqueado, le estaba solo bajando sangre, y le digo que yo pienso que como lo vi, que el Oscar estaba muy mal y yo no sabía si él estaba con las atenciones que necesitaba, porque estaba como, no sé cómo explicártelo, yo tuve esa sensación de que el Oscar se iba a morir si seguía ahí, en ese box como estaba. Oscar tenía 4 fracturas de pelvis, tenía una de sacro, 2 de rodilla, tenía la uretra diseccionada, o sea, estaba cortada. Esa es la razón por qué le metían sonda y salía sangre, porque claro, él no la tenía cortada. Tiempo después supimos que también la arteria pudenda izquierda también esto se cortó. Entonces le abrieron por los lados y él tiene 3 o 4 fierros que no se los van a sacar nunca, son como de este tamaño, así atravesados y así, para unirle la pelvis. Fue aumentando poco a poco el tiempo, después lo pasaron a bastones. Yo recuerdo ese día cuando lo pasaron a bastones y volver a abrazarlo así de pie fue algo maravilloso. Y además el doctor le dijo, ¿tú te atreves a caminar con los bastones?
inténtalo, y él lo único que quería, entonces se los puso y quería avanzar rápido, lo tuvieron que detener porque no, eso no se puede, pero él estaba muy feliz de poder volver a ponerse de pie mucho antes de lo que nos habían dicho. Es difícil ver cómo parte. Primero, cuando dicen que duele el corazón, es verdad, o sea, físicamente duele. Cuando recién ocurre esto, yo lo único que sentía era que tenía que estar bien para que Óscar estuviera bien. Pero van pasando los días y sobre todo cuando llega a la casa, tú te empiezas a dar cuenta que te cambia toda la rutina, que ahí empiezas a darte cuenta que la vida cambió entera. Desde que cosas tan triviales como que tienes que... Si tenías una alfombra la tienes que sacar, los muebles los tienes que correr, tienes que desocupar. Mi casa es una casa como la de cualquier chileno, no es una gran casa, no tiene puertas grandes, entonces la silla de ruedas no pasaba por algunas puertas, por ejemplo. Había que habilitar que donde él ojalá pudiera darse vuelta, darle espacio. Y eso... junto con esas cosas, empieza de pronto a sentir cuando la gente dice se aprieta el corazón, o sea, sentir un ahogo. Yo despertaba muchas veces como que me faltaba el aire y después, bueno, yo trataba de hacer ejercicios de respiración, de darme aliento, hacer ciertos ritos de centramiento, para estar bien, que es lo que me ha mantenido hasta hoy. Pero cada cierto tiempo es como que la pena y este golpe de realidad te pega, te golpea fuerte y es como ¡ah! Llega cuando tú no te lo esperas y un día estás hablando así como te estoy hablando a ti y en otro momento estás destrozada llorando. O sea, a veces íbamos al médico y yo, oh, qué bien y todo, y llegaba a la casa, me iba a mi pieza y sentía que se me acababa la fuerza y me tiraba a la cama a puro llorar, porque no, para sacar esa emoción y poder seguir, pues, estar bien después. El dolor nos ha partido la vida a todos, o sea, es como que tú no puedes creer que ocurra algo así, no puedes creer, o sea, y acrecienta el dolor también leer cosas que hoy ya no leo, pero que cuando dicen, ¿y qué estaba haciendo ahí? Y no sería Blanca Paloma, cosas. Yo de verdad pienso en cómo puede existir tanta maldad. Mira, primero, ¿qué estaba haciendo ahí? Estaba luchando por sus ideales. Eso estaba haciendo ahí. No era Blanca Paloma. ¿Qué saben si es blanca, negra, gris? ¿Acaso eso significa que una persona merece que lo aplasten entre dos zorrillos? Es inhumano, nadie merece eso, nadie. Entonces, cuando se trata de empatar, cuando se trata de justificar lo injustificable, el dolor se transforma también en rabia, en que uno, no sé, la imagen que se me viene en este minuto es como pegarte en la cabeza, así como cómo es posible que no puedan ver que nadie merece que lo tiren al río o que nadie merece que le saquen un ojo, que nadie merece, haciendo no importa qué, nadie merece que te aplasten entre dos zorrillos. Nadie. O sea, no puede seguir pasando esto. Yo por eso fui con una pancarta que decía, o sea, no más impunidad, basta, porque es lo mismo que dije el primer día yo por redes sociales. Basta de esta barbarie, esto no es posible. O sea, te comentaba delante mi generación que decía para que nunca más en Chile, para que nunca más, parece que nos quedamos en la pura boca y menos mal que estos jóvenes nos despertaron. Cuando hablan no, que no es la forma o que la paz, yo digo, ¿qué significa la paz para esas personas? ¿Quedarse de brazos cruzados mientras te violentan? ¿Dónde empieza en realidad la violencia? Cuando los chicos evadían y decían no son 30 pesos, son 30 años, o sea, es cosa de sacarte la venda de los ojos y mirar alrededor. O sea, esto no puede seguir así. El país es absolutamente inequitativo.
la justicia ha sido inequitativa. Imagínate Ponce Lerú ahora con el perdonazo y le están pidiendo las 500 lucas a las personas que recibieron el bono por error, porque se metieron y les apareció que sí lo recibieron. O sea, de verdad que esas injusticias tienen al pueblo muy enrabiado. Y eso, la impunidad, es una sacada de pica diaria. La pena que tú puedes tener se acrecienta todos los días con la impunidad, con que sigan habiendo estos casos. Eso yo me destrocé cuando pasó lo del Anthony, porque no puedo creer que siga ocurriendo. O sea, uno de repente dice con todos estos casos, con los traumaocular, con esta juventud que en un año más van a ser los adultos que en Chile están mutilados, vamos a tener que una generación de cabros sin ojos, mutilados, atropellados, cojos. ¿Eso es lo que queremos en realidad para nuestro país? ¿Esa es la manera? O sea, de verdad que el dolor se acrecienta cuando hay tanta impunidad. La paz solo viene cuando hay justicia. Lo otro, para mí, es ser corderos. Y yo no soy cordero, ni tengo hijos corderos. Y creo que eso, ser cordero, le hace mucho daño a nuestro país también. El sentimiento que él tiene es que este sistema no da para más. Que es un sistema injusto, inequitativo, que tiene a unos pocos arriba y a muchos abajo, y que se nos pisotea a diario. Saber del tío, del amigo, del que fusilaron, del que torturaron, eso es, crecer con eso es muy doloroso. Crecer con que te estén diciendo habla bajito porque te pueden escuchar, que cualquiera puede ser sapo, etc. Es increíble cómo mi generación lo único que quería era votar al tirano y finalmente lo hacemos. Yo creo que no nos alcanzó la fuerza para más, que ahí nos quedamos. Y nos fuimos dando cuenta de lo que fue ocurriendo. Y a veces alzábamos la voz, pero muy timoratamente, creo que sin darnos cuenta. No porque lo aceptáramos, sino que porque tal vez sufrimos tanto que no veíamos salida. Que las demandas sociales no terminen siendo cooptadas por los políticos de siempre, a los cuales la revuelta social demostró aborrecer. Tanto ese modo de hacer política como esos sujetos y sujetas políticas son despreciados.
han sido despreciados. Y eso siento que no ha cambiado, me parece que no ha cambiado. ¿Ya? Entonces no quisiera que ocurrieran nuevamente acuerdos políticos, acuerdos cupulares, ¿ya? De cúpulas, como históricamente nos han acostumbrado, que permitieran que todo esto no fuera más que un simulacro de cambio. Votar la Constitución hecha en dictadura ya es fundamental en este momento, pero también hay que no opaque. Ya no quisiera yo que eso opacara otro tipo de demandas, que otro tipo de situaciones que estamos viviendo. No quisiera que de aquí a 20 años estuviéramos celebrando como se hace conmemorado el triunfo, estas conmemoraciones del sí y el no. ¿Ya? No quisiera que de aquí a 20 años estemos conmemorando el acuerdo, el plebiscito de octubre. ¿Ya? Y bueno, y todas las muertes, y todos los cuerpos dañados, violentados, y todas las injusticias. ¿Ya? ¿Y qué pasó con eso? Eso queda en el olvido. Lo mismo que pasó con la dictadura, cuántos muertos, cuántos crímenes. ¿Ya? Y la rearticulación política se lo guardó en el bolsillo. Entonces quizás estamos al punto de vivir nuevamente el día de la marmota, digamos, la reiteración de lo que ya conocemos, de los acuerdos de las cúpulas, ¿ya? Mientras las demandas populares, ¿ya? Son anuladas por un acto, por una escenificación de democracia. Entonces eso me preocupa muchísimo. Me preocupa, me entusiasma por un lado, pero también me preocupa. Me preocupa todo aquello que pueda significar el daño, ¿ya? El daño no castigado, ¿ya? La impunidad. Y creo que de eso somos bastante expertos. Hemos vivido en un país que por años, ¿ya? Ha legitimado la impunidad y la corrupción. Existe una suerte de mito, que la Constitución en Chile, que redactó en gran parte Jaime Guzmán, es un documento que dice Chile es un país neoliberal con un Estado subsidiario, ¿no? Y impone el neoliberalismo en este país. Si fuera así, entonces lo que habría que hacer es cambiar la Constitución y poner Chile es un país democrático con un Estado de derechos sociales, ¿no? Y garantiza el derecho a la salud y la educación y todas esas cosas. Pero no es así. Ni la palabra subsidiario, ni la palabra neoliberal están en la Constitución. La Constitución no impone ningún modelo. Lo que hace la Constitución es que frena cambios. Durante la dictadura cívico-militar se impusieron las reformas neoliberales, ¿ya? Las AFP, las ISAPRE, las privatizaciones y los cambios en la inversión extranjera directa. Se hicieron todos esos cambios, ¿ya? Y después hicieron la Constitución como una camisa de fuerza para bloquear los cambios posteriores. Entonces, lo que hay que hacer en la nueva Constitución no es poner más derechos, ¿ya? Porque no es una cosa mala necesariamente poner derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda en la Constitución. Pero no es lo importante, porque América Latina está lleno de países que tienen largas constituciones súper pretenciosas que con un lenguaje rimbombante declaran que la gente tiene todo tipo de derechos y la gente vive privada de esos derechos en realidad. De hecho, la Constitución actual garantiza el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en un país lleno de zonas de sacrificio. Eso indica la profundidad del problema. Poner derechos en la Constitución puede quedar como letra muerta. Lo importante de la Constitución no es la parte dogmática que describe los derechos, sino la parte institucional o orgánica que describe cómo funciona el Estado. Porque ahí uno tiene el mecanismo para hacer nuevas leyes. El problema es que en este momento no podemos hacer nuevas leyes simples porque la Constitución nos impide. Porque tenemos un tribunal constitucional que declara todas las leyes simples inconstitucionales. No porque lo son necesariamente, sino porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia, sino que responde a criterios políticos. Entonces, lo que queremos de una nueva Constitución no es mejorar las pensiones, no es mejorar los salarios, es cambiar el sistema para hacer leyes. Y cuando tengamos, porque confío que va a pasar, cuando tengamos un sistema democrático, vamos a poder subir los salarios, vamos a poder subir las pensiones. ¿Ya? Lo que nos va a dar una nueva Constitución no es nuevas pensiones, ni nuevas altas pensiones, ni altos salarios. La nueva Constitución nos da democracia, y democracia nos da esos cambios. Porque en mi opinión personal, lo que hoy está mal en Chile son todos los partidos políticos. Y ese
el cambio o recambio que hay que hacer, porque independiente de que hagamos una nueva constitución, podemos escribir ahí las frases más lindas, los mejores deseos para los ciudadanos y ciudadanas, pero si no tenemos buenos líderes que hacen de este documento una carne para la ciudadanía, no va a pasar nada. Por lo tanto, hay que cuidar la democracia, y la democracia se cuida, ¿no es cierto?, con la participación, pero efectiva. Tenemos que lograr un futuro mejor para todos, que la dignidad se haga costumbre bajo todas las concepciones de vida. Y también no olvidemos otros sectores minoritarios. Nosotros somos pueblo, pero dentro del pueblo chileno y dentro de nuestro mismo pueblo hay sectores que también tienen que ser escuchados. Las disidencias sexuales, las hermanas afro, ojalá que sea un proceso que nos cambie la vida a todos, todas y todes. Y para ello también es muy importante que el proceso se lo tome la ciudadanía, se lo tomen los pueblos. Si dejamos este proceso constituyente en manos de los políticos de siempre, en manos de los partidos políticos, nada va a cambiar. Entonces, por favor, si esto en algún momento se transmite, los ciudadanos que me están escuchando, la gente común que va a trabajar, que tiene que levantarse todos los días temprano, que sufre el transporte público, que está dentro del 80% de los chilenos, por favor, no le den los votos para ser constituyentes a los de siempre, porque ellos ya tuvieron la oportunidad y la han tenido por más de 30 años de poder cambiar lo que es hoy en Chile y no lo han hecho. Si les vuelven a dar el voto a ellos y vuelven a redactar la Carta Fundamental, los mismos de siempre, nada va a cambiar. Y todo se va a mantener lamentablemente como estamos hoy día. Y eso es lo que no queremos. La revuelta social nació del pueblo y tiene que ser el pueblo o los pueblos que están en este territorio los que tienen que conformar la constituyente y redactar una nueva Carta Fundamental. Esa es la validación que necesitamos. Esa es la guía que tenemos que tener. Entonces, lo que yo digo es que lo que nos integra a la revuelta y a esta reflexión respecto de este periodo constituyente es que también nosotros las travestis quisiéramos que el sistema fuera distinto y no se concentrara el poder, que no hubieran clases políticas que concentran poder y privilegios y concentran la decisión de que algunos mueran para que ellos se sostengan todavía donde están, y su familia, y sus hijos, y los hijos de sus hijos, ¿no es cierto?, y los nietos. Toda esa sangre, ¿ya?, privilegiada. Entonces, lo que yo estoy intentando decir es que cuando entonces el activismo travesti y trans piensa en cómo ha impactado esta concentración de poder, esta negociación entre la clase política y los empresarios, cómo se apropian de los recursos naturales, y esa plata que generan los recursos naturales que nos pertenecen a todas, incluso a las travestis por haber nacido en este territorio, no nos llega a nosotras. Y eso entonces impacta en nuestra vida cotidiana, impacta en nuestra salud, en nuestra felicidad, en el sentido de la existencia, en nuestro sentido de la existencia. Por eso tenemos que estar entonces en la constituyente, tenemos que estar en el plebiscito, en la constituyente, en todas las discusiones, porque también queremos que esta transformación no nos chorree, sino que distribuya, hay una distribución más equitativa para todas, para todo el mundo, para incluso las personas que no sabemos ni siquiera que existen, ¿ya?, porque tienen miedo de hablar. Quizás también es parte, ¿no?, de este concepto complejo de la política, incorporar el orden de la incertidumbre desplazando el realismo político, ¿no?, que ha hecho tanto mal, ¿no? Tanto realismo político, tanto consenso, tanta idea de la política de los que saben y finalmente sabemos que no llevó a aquello de la vida buena, ¿no? Es difícil, yo creo, pensar en cómo se construye ese proceso constitucional,
pero lo que más yo creo llama la atención es como hay gente que se aferra a los cambios y como hay gente que se aferra a no hacer los cambios. O sea, que hay mucho miedo a la ruina. Por ejemplo, una reflexión que a mí me ha pasado mucho por la cabeza con todo lo que ha traído la experiencia del estallido es el miedo al que exista todo un mundo nuevo. O sea, ¿por qué temerle a las ruinas? ¿Por qué temerle al mundo que no conocemos? Creo que efectivamente este es el momento para ser audaz, para identificar cuáles son los desafíos que tenemos hoy día como sociedad. Y creo que esos desafíos tienen que ver justamente con pensar a largo plazo, con pensar en las crisis que estamos enfrentando, que son tremendas. Los desafíos más grandes que estamos enfrentando hoy día son la crisis climática y ecológica. Y de lo que nosotros y nosotras hagamos hoy día, depende lo que pase con el futuro de la humanidad. Y desde Chile podemos contribuir y la primera piedra puede ser este plebiscito. Entonces es un momento histórico en que yo espero que construyamos una constitución que sea ecológica, que reconozca el medio ambiente como un eje transversal para el bienestar humano y que construyamos un país que sea diverso, que sea justo, empático, colectivo, feminista, que respete los derechos humanos como un eje, que tenga diálogo. Me imagino un país que trabaja de manera horizontal, me imagino un país que se desarrolla no a costa de su patrimonio natural, sino que gracias a su patrimonio natural. Me imagino un país que valida, que respeta y que aplaude la defensa ambiental, porque entiende que la defensa ambiental es una forma de cuidarnos a todas y a todos. Me imagino un país más justo. Decir que la gente joven tuvo un rol tan importante en algo que al final nos va a afectar a nosotros más que a nadie. Y de verdad yo creo que son anhelos tanto personales como sociales y colectivos, porque tú no querís solamente tú tener una buena vida. Yo honestamente desearía que mi mamá no esté llegando apenas viejita y tenga una pensión de mierda y que tenga que pagar tanto por seguir viva. Y creo que es que para mí fue súper difícil la media cuando me empecé a dar cuenta de las problemáticas y no sentía ninguna herramienta para cambiarlo. Yo creo que eso nos pasó a muchas personas y sentir que no. Para mí, yo me acuerdo que cuando me preguntaban cuáles eran mis mayores miedos, yo dije, mi mayor miedo es no ser capaz de cambiar el mundo. Me da miedo tener que seguir encerrada en esto y nunca poder salir de ahí. Es difícil dimensionar lo importante que es este cambio. Es difícil dimensionarlo, pero cuando te dais cuenta, weón, y entendís que tú fuiste parte de eso. Yo le digo a mi mamá todos los días que quiero ser vocal de mesa. ¿Por qué? Porque quiero estar ahí en ese momento, quiero ver a la gente metiendo los votos en la urna, lo quiero vivir. Y es porque es tan importante. Para mí esto fue una revolución que cambió la historia de Chile. Porque yo decreto aquí ahora que esto va a cambiar la historia de Chile y va a cambiar para muchas personas, y espero de todo corazón que el cambio sea de lo más bueno y que sigamos progresando en el tiempo y que esta no sea la última constitución, o que al menos esta constitución esté más abierta a los cambios, porque ese fue el problema de la constitución que tenemos ahora, que es como un trozo de tela amarrado por todas las puntas, tirante, que no hay forma de hacer que algo cambie porque está todo tan bien construido. No hay por dónde, no hay ni un vacío en la weá. Entonces, de verdad espero que sea algo positivo para todos nosotros, porque hemos luchado un montón. Y que este cambio sea positivo, porque de que va a haber un cambio, va a haber un cambio. Pero tiene que ser positivo y tiene que ser grande y tiene que trascender en el tiempo. Y lo va a hacer. Yo tengo fe en que lo va a hacer.